el siguiente subtítulo de medidas estadísticas. Para entrar a este subtítulo, el antecedente es que si me dan un conjunto de datos, todo lo que hemos aprendido tengo que hacerlo correctamente. Y una vez que cuente con la tabla de datos, que ya es el resumen, puedo generar estas medidas, a no ser que el conjunto de datos sea simple. Entonces, si es simple, no necesito las clasificaciones. Ya han visto ustedes que el primer conjunto de datos era el simple y ese no hemos hecho ninguna tabla ni nada. Entonces, bajo esa condición, en los casos donde se clasifican por frecuencia y por intervalos, es necesaria esa clasificación para ingresar a medidas estadísticas. ¿Qué son las medidas estadísticas? Son los indicadores del comportamiento de nuestros datos. Entonces, ¿de qué tipos hay? Hay de varios tipos. Entonces, por ejemplo, hay las medidas de centralización. Estas nos indican, nos dicen alrededor de qué valores tienden a situarse la mayor cantidad de datos. Entonces, como ya hemos visto, el objetivo es que una gran cantidad se centre al medio y luego a los costados vaya disminuyendo la frecuencia. Entonces, más o menos va en ese sentido. Si nuestros datos son muy dispersos, no voy a poder encontrar ese indicador central que sea como un representante de los datos. Entonces voy a tener confusión de no saber qué medida es la que representa mejor a mis datos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se va relacionando los conceptos que hemos visto con esto. ¿Cuáles son los indicadores más frecuentes? La media aritmética, más conocida como el promedio. Entonces, aquí esto no es otra cosa que el promedio. ¿Quién no sabe sacar promedio? Yo creo que tiene que volver al kinder, ¿no? Entonces, ahí está nuestro promedio, que ahora se denomina media aritmética. ¿Cómo se denota? Con una X, con una barrita encima. Igual que los datos, pero con una barrita encima. Es el valor que resulta de dividir la suma de todos los datos entre el número total de ellos, que es promedio. En caso de que los datos estén agrupados en intervalos, se toma como valores las marcas de clase. Ahora sí tiene más sentido la X, porque sabíamos que era el promedio y etcétera, pero para entrar a lo que son las medidas estadísticas, ya es necesario contar con un valor. Entonces, esa es la marca de clase. El cálculo estará en función a cómo se nos presenten los datos. Puede ser una media simple, que es la sumatoria de X entre N, como el promedio, y ahí está. O puede ser datos clasificados, ¿no? Entonces, por ejemplo, para frecuencias, nuestra fórmula dice X por cada frecuencia entre el total de datos, ¿no? Entonces, estamos viendo que existen diferentes formulitas. También existe la media ponderada. Dice, se calcula cuando los valores de la variable no tienen el mismo peso. A ver, continuar la de aquí. Entonces, veamos la primera. La media aritmética. Entonces, esta media aritmética era el promedio, ya habíamos dicho, aquí está, más sencillo, la media aritmética o promedio es la suma de estas X entre el total N de datos. La fórmula, esto quería ver más resumido, era el símbolo que se utiliza es la X barra, aquí está, y es igual a la sumatoria de todas las X entre N, promedio. Para datos agrupados, ¿qué sucede cuando tengo frecuencias? En ese caso, lo que hago es multiplicar cada X por su frecuencia correspondiente entre N. Entonces, la fórmula es muy específica. Aquí está, entre N. La media poblacional es la misma que la anterior, simplemente dividido entre N mayúscula. Entonces, ya habíamos adelantado que por el momento la N minúscula y la N mayúscula son lo mismo y entonces la fórmula resulta ser idéntica. Y la media ponderada es la misma variable. En la poblacional cambia la notación por tratarse de una población. En cambio, en las otras tres estamos hablando de una media muestral. Entonces, X barra. Sumatoria de X por P. ¿Qué era P?
era la frecuencia, en realidad es el porcentaje absoluto. Entonces, ¿qué nos dice? Es el producto de cada X por su porcentaje correspondiente entre la sumatoria del porcentaje, que si recordamos en una tabla es 100. Entonces se calcula cuando los valores de la variable no tienen el mismo peso. Veamos cada una de ellas. Entonces ahí está el resumen, por así decir, de las medidas de tendencia central con sus fórmulas correspondientes. Entonces veamos cada una de ellas. Ejemplo, hallar la media del siguiente conjunto de datos. Si nosotros tenemos un conjunto simple, como en este caso, no voy a hacer ninguna tabla, lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula del promedio. Entonces, primero que nada, reconozco que estoy hablando de 6 datos, n igual a 6, y entonces la media va a ser la suma de los datos dividido entre 6, sin importarme que estén ordenados, etcétera. Ahí está, hemos copiado los valores directos entre 6. La sumatoria me da 44 entre 6 y mi resultado 733. A partir de ahora no hay subidas ni redondeos ni nada. Lo más recomendable es que trabajemos con 2 decimales y tratamos de respetar eso. Entonces 7,33. Ese es nuestro resultado de la media. ¿Qué me dice? Que es el valor que está al centro más o menos de estos datos es el 733. Fíjense que si nosotros vemos el valor medio tendría que estar por aquí, pero 733 está próximo a este 7, ¿no? Entonces es lo único que podemos interpretar en ese conjunto simple de datos. ¿Qué ocurre si me dan una tabla? Hallar la media de la siguiente tabla. Esto pudimos haber elaborado o ya darnos. Por eso les decía, importa mucho todo lo que ya hemos avanzado. Si tengo esta clasificación, la media ya no es como en este caso. Entonces, la media tiene una columna más de frecuencias. Si yo quisiera desglosar esto de esta manera, tampoco es tan difícil entender los 20 datos. Lo que me está diciendo es que el valor 1 se está repitiendo 2 veces, que el valor 2 se está repitiendo 4 veces. 1, 2, 3, 4, así. Y podemos denotar los 20 valores y aplicamos la fórmula, lo cual, imagínense si son 100 datos, ya no sería tan fácil desglosar. Entonces, por eso la fórmula ya es un poco más compacta. ¿Qué dice la formulita? Que la sumatoria, que la media es igual a la sumatoria de X por F. Entonces tengo que ir multiplicando este dato de X por su frecuencia más 2 por 4 más 3 por 5 más 4 por 7 más 2 por 5. Fíjense que aquí estamos generando esos productos de cada dato. ¿Sobre cuánto? Sobre n, que era el valor que teníamos en la sumatoria. Entonces dice que me da 63 entre 20, 3,15. 3,15 es un valor que tiene que encontrarse muy próximo al centro de mis datos. Al centro de mis datos debería ser próximo a 3, correcto, 3,15. Entonces, cuidado y saquen 20 cuando tengo valores de 1 al 5, o sea, no tendría sentido, ¿no? Entonces, esos detalles son los que voy a analizar. Una forma es esta. Otra, ir generando más columnas en mi tablita. Eso implicaría hacer una sumatoria parcial de cada uno de los datos. 2 por 1, 2, 4 por 2, 8, etcétera. Y hasta llegamos aquí. Y a partir de aquí, nosotros vemos que tenemos la sumatoria. Si sumo todo esto, aquí está este 63, el mismo que hemos hallado de la forma general, con la formulita, dividido entre 20 y volvemos a obtener nuestro 3,15. Estas fórmulas parecen simples. A la hora de la hora, cuando tienen que aplicar, siempre se olvidan y quieren sumar solo esto sin tomar en cuenta las frecuencias y les va a salir otras cosas que no son las correctas. Entonces aquí tenemos el 3,15, bien explicado de dónde está saliendo. Para datos ponderados, bueno, este ejemplo, antes de pasar a los ponderados, sirve para los intervalos. Misma fórmula. Imaginen que aquí teníamos intervalos que deberíamos haber hecho obligatoriamente sacar su X o la marca de clase. Una vez que tengo la marca de clase, el procedimiento va a ser el mismo que acabamos de explicar. Entonces, ya sea para clasificación simple o por intervalos, es la misma fórmula. Entonces, con eso habríamos visto los 3 casos.
para datos ponderados, dice. Entonces, imaginemos, tenemos un ejemplo, las notas de matemáticas de los alumnos de una clase son las siguientes. Obtenga la tabla de frecuencias, la media aritmética y la media ponderada para comparar. Entonces, de acuerdo al tipo de datos que tenemos, podríamos pensar que es una clasificación simple, aunque varios datos. Fíjense, del 1 al 10, sus frecuencias, bueno, hay altas y va bajando, entonces más o menos podríamos asumir de que es una clasificación aceptable. Y ya una vez que contamos con X y F, podemos calcular el resto de las frecuencias, como está aquí, H, P y todas las mayúsculas, ¿no? Las acumuladas. Entonces cumplían siempre las condiciones. Fíjense, habíamos estado hablando de 30 datos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, por 2, 30. Entonces ahí están los 30, la sumatoria de H me da 1 y la sumatoria de P me da 100. ¿Qué me pide? Calcular la media aritmética. La aritmética en este caso el producto de 1 por 0 más 2 por 1 más 3 por 3, etc. Veamos si eso es así. Entonces la media aritmética es la sumatoria de X por F entre N. Entonces ya está multiplicado esto. El primer valor era 0, entonces ese no lo tomó en cuenta. 2 por 1, 2, 3 por 3, 9. Eso, ese 2 y ese 9 ya deben estar aquí. 2, 9, 16, etc. ¿No? Entonces, podríamos hacer una columnita al lado también, va a darnos el mismo resultado. 169 la sumatoria entre 30 datos. ¿Cuánto me da la media? 563. La media ponderada, la fórmula era X por P sobre la sumatoria de P. Entonces, en ese caso, aquí están nuestros datos. ¿Cuál P? Esta P que tenemos aquí. Entonces, pues decíamos que la sumatoria era sobre 100. Entonces, veamos si eso es así. Entonces, ¿qué cosa tengo que multiplicar? X por P. Esta X. Esta X por P. Aquí está. Entonces, 1 por 0 me va a dar 0. 2 por 3.3, 6.6. 3 por 10, 30. ¿No? Entonces, fíjense de dónde están saliendo cada uno de los datos, igual que aquí arriba, de multiplicar la X por su correspondiente porcentaje. Dividido entre cuánto, esta vez como es ponderado, sobre 100. Entonces, ¿cuánto me da? 563. O sea que resulta que este valor es el mismo que este otro. Pero eso no se va a dar en todos los casos. Cuando conozco toda la información de esta manera, es frecuente que ocurra esta igualdad, pero en enunciados específicos no pasa eso. Veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, dice, las calificaciones en una clase de lenguaje tienen 4 componentes, con los pesos indicados. Lectura 25%, lectura comprensiva 45%, ortografía 20% y elaboración de trabajos 10%. Si un alumno fue calificado respectivamente con un 6, 5, 7 y 9 para cada uno de los ítems que se tiene, ¿cuál será su nota media? Hallar su nota media si todos los componentes tuvieran el mismo peso y cómo conseguiría sacar mayor nota. Aquí está mal, ¿no? ¿Cuál será su nota media? Y haya su nota media ponderada más aquí, ¿no? Entonces, a ver, si todos los componentes tuvieran el mismo peso. Bueno, no es lo mismo. Esto está referido a la media y otro sería la ponderada. Y verificar. Ponderada. Entonces tendríamos dos cálculos como lo que hemos hecho anteriormente. Fíjense que en este enunciado ya no nos están dando, estas son las X, es obvio, tengo la X. ¿Qué no tengo? La frecuencia. Entonces, como la frecuencia no está porcentualizada al 100%, sino directamente nos han dado estos porcentajes, entonces decimos que estos no tienen el mismo peso. En cambio, en el ejemplo anterior sí teníamos con el mismo peso. ¿Cómo sacamos la media ponderada? Aquí está primero la ponderada. X por P entre P. Verificaremos si suma 100 nuestro porcentaje. 25 más 45, 40, 60, 70, más 20, 90 y más 10, 100. Entonces, está bien, cumple nuestro
100% de los porcentajes. ¿Qué dice el enunciado? El enunciado dice, haya la media ponderada. 6 por su porcentaje correspondiente, 25%, más 5 por su porcentaje correspondiente, 45, más 7 por 20, más 9 por 10. Fíjense cuánto me da la sumatoria, 605. Entre 100, 6.05. Entonces aquí está la media ponderada. ¿Cómo hubiera sacado la media normal? La media aritmética. La media aritmética me dice, tengo que conocer las X y las Fs si quisiera que coincida con esto, pero no tengo las Fs. Entonces mi media aritmética sería simplemente sumatoria de X entre N. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son los datos? El 6, 5, 7, 9. 27 entre 4 me da 6,75. Ahora sí puedo ver la diferencia entre la media aritmética y la media ponderada. ¿Qué dice la teoría? Que cuando los pesos son iguales, entonces las dos coinciden. Pero si el peso es diferente, entonces varían. En este caso, los pesos son diferentes. ¿No? ¿Por qué? Porque no conocemos la columna de las frecuencias. A eso se refiere el peso. Entonces, como no tengo las frecuencias, mi media aritmética va a ser simple. En cambio, la ponderada toma en cuenta a los porcentajes. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Cómo conseguiría sacar mayor nota? Luego tendría, dice, mejor nota si todos los componentes tuvieran el mismo peso. Si ustedes tienen buena memoria, recordarán que las calificaciones las hacemos de esta manera. O sea, es como si hubiéramos puesto aquí prácticas, aquí primer parcial, segundo parcial, no sé, y laboratorio, digamos. Pero está así, tiene unos porcentajes que afectan al valor que yo vaya a sacarme en mis calificaciones. ¿Cuál es la mejor forma? Dice que todos tuvieran el mismo peso, o sea, si consideraríamos la frecuencia. Pero en algunos casos no se puede, como en ese de las notas de las calificaciones. Entonces, en ese caso, obligados estamos trabajando con la media ponderada. Esa es la diferencia. Es necesario porque a veces tenemos que aplicar esta fórmula o esta simple que estamos viendo aquí. Si no hay dudas, vamos a continuar. Dudas. Entonces, las medidas de tendencia central continuando, solo hemos analizado hasta ahorita la media. La moda. La moda es el valor que más se repite o que ocurre con mayor frecuencia. Es como el concepto mismo, ¿no? Lo que está de moda, entonces va a repetir muchas veces. Un conjunto de datos puede ser unimodal, bimodal o multimodal, o no tener moda. Si no hay nada que se repita, pues ese conjunto no tiene moda. Ejemplo, hallar la moda de un conjunto de este tipo, la moda es 2, porque el 2 es el que se repite más veces, sin importar que otro tenga repeticiones, el que más se repite es la moda. En este otro conjunto, inciso B, ¿cuál será la moda? Si analizamos, el 1 se repite 3 veces, el 5 también. No puedo elegir uno de ellos. Los dos son la moda. La moda 1, el 1 y la moda 2, el 5. Inciso C, 1, 2, 3, 4. No hay moda. Ninguno se repite, entonces no existe moda. Podemos ver, por ejemplo, en esta tablita, en el inciso D, la moda en la tabla, ¿cuál será? Si me dan en una tabla directamente y me dicen busca la moda, una clasificación simple de frecuencias, es el valor que más se repite. ¿Dónde se ve eso? En la frecuencia. Entonces, aquí tenemos el 2, el 4, el 5, el 7, el 2. ¿Cuál es el que más se repite o cuántas veces se repite más? 7. ¿Qué valor? 4. La moda es el 4, ya que se repite más veces que el resto. ¿Cuántas veces? 7 veces. Entonces, la moda será el valor 4. Mucho cuidado en esto, porque a veces le ponen la moda el 7 y el 7 ni siquiera está como dato. Entonces estamos confundiendo la interpretación del dato y las veces que se repite. La moda es el 4.
Si se dan cuenta, no es difícil encontrar la moda. Para las clases, ahora sí tenemos una fórmula diferente para calcular la moda. Tenemos esta formulita, dice la moda es igual al límite inferior, ¿de qué cosa? De la clase, más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por la amplitud. Sé que es la amplitud. El límite inferior de la clase de la moda. Entonces seguro que la moda la vamos a identificar en algún intervalo, ya que será donde la frecuencia es mayor, y en ese intervalo vamos a trabajar con su límite inferior. ¿Qué nos faltaría encontrar? Los deltas. Estas deltas se obtienen con la columna de la frecuencia absoluta. Entonces veamos cómo se van dando. Ahí están las aclaraciones de qué significa cada una de las variables. Y delta 1 dice que es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase de la moda y la anterior. Y delta 2, la diferencia entre la misma de la clase de la moda y la posterior. La diferencia está aquí solamente entre delta 1 y delta 2, anterior y posterior. Ejemplo, hallar la moda de la siguiente clasificación. Entonces, fíjense, podemos tener esta tablita donde tengo la clase, las clases y la frecuencia. Lo primero que tengo que hacer es identificar en qué intervalo se encuentra la moda. Eso es fácil, me fijo dónde se repite más y aquí este intervalo es el que me interesa. Sé que está aquí, pero lo que no conozco es el valor. Para encontrar el valor exacto de la moda, voy a trabajar con mi fórmula. Entonces, aquí está, este es el límite inferior del que hablábamos. ¿Cuál es la amplitud? La diferencia de 162 y 168. ¿O de cuánto en cuánto va a ir? ¿De 4 en 4? Sí, ¿no? De 4 en 4. ¿Qué más necesito? Las deltas. Delta 1 es la frecuencia del intervalo de la moda menos el anterior, la diferencia, decía, ¿no? Entonces, la diferencia de este valor menos el anterior. Entonces, esto menos este es delta 1. Este menos el posterior es delta 2. Y ya está. Gráficamente se comprende mejor ese concepto de los deltas. Este es delta 1 y este es delta 2. Tengo el límite inferior y tengo la amplitud. ¿Qué me toca hacer? Reemplazar en mi fórmula. Entonces eso es lo que está explicándose aquí poco a poco. Y ahí está. Delta 1, 8 menos 6, 2. Delta 2, 8 menos 7, 1. Y ya tengo todos los valores, reemplazo, límite inferior 168 más el cálculo de las deltas, que sería 2 sobre 2 más 1 por la amplitud, que es 4. Realizo todo este cálculo, 170.67. Entonces es la forma de calcular la moda con nuestra formulita. Las preguntas frecuentes aquí son, ¿y qué ocurre si tuviera la moda aquí? Si yo he clasificado, si yo he hecho la clasificación, seguro que no va a pasar eso, pero puede haber enunciados ya preestablecidos, donde el valor máximo de frecuencia sea el primero y vaya bajando, digamos. Si este es el concepto, la moda va a quedar aquí. ¿Cómo saco delta 1? No hay problema, es la frecuencia menos el anterior. El anterior aquí arriba es 0, el posterior de este otro es 0. Entonces, siempre voy a tener un valor superior y anterior. ¿Qué ocurre si tengo dos modas? Imaginen que en este otro también hubiera sido 8. Entonces, en ese caso, de igual modo, puedo sacar la moda en este o en el otro, o en los dos para verificar. Entonces, puede pasar eso, pero el resultado final es que si tuviera las modas en dos intervalos seguidos, lo que va a pasar es que se aproxime mucho al extremo del primer intervalo y al extremo anterior del segundo, o sea, al 168 se parecería demasiado la moda, porque está próximo a ellos. Entonces, depende mucho de qué tipo de ejercicio esté analizando. La fórmula se adecua, nos funciona. ¿Qué más? El cálculo de la moda de forma gráfica. ¿Cómo entendemos la moda de forma gráfica? Si tuviéramos, por ejemplo, esta clasificación, entonces fíjense que no es simétrica, o sea, esta barra no es del mismo tamaño que esta otra, esta tampoco, pero tiene la forma parecida a lo que vamos viendo siempre.
Entonces podemos decir que la moda se encuentra para empezar en la barra más alta, porque es la que más se repite, la frecuencia, ¿no? Entonces está aquí la moda. ¿Y cómo la calculamos? Dice, se traza el histograma correspondiente y se unen los extremos de la clase modal con la clase contigua. Y la abscisa del punto de corte es la moda. Si se fijan, esto hemos hecho. Agarramos el punto de aquí hasta el extremo de la clase de la moda, el otro extremo hasta la siguiente barra, y el punto de intersección es el que nos va mostrando la moda. Exactamente ahí se va a quedar. Si se fijan bien, no coincide con el centro exacto, porque como no era simétrico, esto tiene un sesgo. La moda no está exactamente al medio, pero sí sabemos que se encuentra en la barra más grande. Veamos con un ejemplo. Considérese la tabla de frecuencias agrupadas. Cuando nos dan este tipo de información, nosotros podemos transformarlo si nos causa algún problema y lo podemos poner así. Entonces 3.5 hasta 6.5, si no quiero confundirme con las comas, 6,5 hasta 9,5. No hay problema, puedo usar guiones, comas, etcétera para denotar. Y la frecuencia la puedo anotar aquí, 3, 5, 9, 6, 2. Y ya está, tengo ya como conozco las clases y las frecuencias. Es una forma de representarse. No me gusta ver esto. A lo mejor así además me sirve para hacer otros cálculos también. Y la solución. Para calcular la moda de forma gráfica se unen los extremos como hemos indicado anteriormente y nos resultaba esto. ¿Qué valor había sido? 11,21. De acuerdo a las tablitas, diríamos la moda es igual al límite inferior, etc. Entonces, a ver, veamos en nuestra información. No sé si aquí está. Entonces, primero que nada, vamos a copiar este más, el 9.5, 9 y 12.5. ¿Dónde está la frecuencia más alta? En el 9. Quiere decir que mi intervalo de la moda es este, 9.5 y 12.5, porque la frecuencia es 9. Entonces, eso me interesa saber para hallar las deltas y para saber el límite inferior y además de cuánto en cuánto está yendo la amplitud. 9, 10, 11, 12, de 4, si mal no recuerdo. Entonces, veamos si no me estoy equivocando en el cálculo en todo caso, ¿no? Entonces, con la formulita diríamos eso. Reemplazando límite inferior 9.5 más las deltas 4 y 3. Veamos. 9 menos 5, 4. Aquí está delta 1, va a ser 9 menos 5. Delta 2 va a ser 9 menos 6. Entonces aquí tengo 1 y aquí tengo 3. Ah, no, perdón. 4 arriba y 3 en el de abajo. 4 y 3. Y la amplitud que va de 3 en 3, 6, 7, 8, así. La amplitud es 3, no era 4. Entonces, se dan cuenta, lo mismo que hemos hecho en el anterior ejercicio, en este estamos repasando. Y los valores que reemplazo son esos. 9.5 límite inferior, delta 1 es 4,4, delta 2 es 3, por la amplitud que también es 3. Realizo el cálculo y de aquí está saliendo este 11,21, que no es el valor central de estos dos, sino está un poquito hacia la derecha. Entonces, ahí está el 11,21 que nosotros habíamos obtenido trazando simplemente líneas. Entonces, así podemos verificar el valor correspondiente a este punto de intersección. Entonces, son formas y en algún caso nos pueden decir grafique la moda. Entonces, cuidado, digan no sé graficar y ya estamos viendo que se puede graficar. A ver, veamos estos ejercicios para que ustedes puedan participar y ganarse algún puntito antes de que acabe la conexión. Calcular la moda dice de los siguientes datos. Del inciso A. ¿Quién me va a dictar la moda? La moda del inciso A. 7. Sería 7, ingeniero. Ya, voy a anotar a los primeros que me vayan diciendo, ¿ya? A ver, veamos si es correcto.
El otro se ha pasado. La moda, 7. Correcto. Inciso B. El 6, ingeniera. ¿Quién era? ¿Quién era? Milenka Mendoza. Mendoza. Ya estaba, ¿no? El resultado aquí. 6. Siguiente. Del Tres, 6 igual el que 2 y yo. 3. 2 y 3. 2 y 3. Veamos. No. Dice no. Tal vez hay error. El 2. Correcto. Aquí estamos con el 2, que sería el que se repite. Y el 3. Este no es 4, ¿no? Es 3. Estaban ustedes en lo correcto. Aquí está. Listo. Inciso D. 4, 5, 6. 4 y el 5. 4, 5 y el 6. 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. 7. Sí, ingeniero. 7 más, creo, Inge. No, el 7 se repite 2 veces nomás. Ah, El sí, 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 está 4, bien. 3 veces. El 6, 3 veces. El 5, 3 veces. El 7, 2. No va el 7, ¿no? Veamos. 4, 5 y 6. Es trimodal. Entonces, en estos ejemplos así sencillos, puede que no exista esta moda, pero en las clasificaciones con frecuencias siempre se tiene moda, porque uno de ellos siempre va a ser grande, a no ser que sea 1, 1, 1, 1, pero en ese caso ya no tiene sentido el análisis clasificado, como habíamos advertido. Solo en los simples se puede llegar a dar que no existe moda. Entonces, bueno, por lo menos hemos aclarado algunas dudas. Aquí me preguntan de dónde salía la amplitud. En el ejercicio anterior supongo que era la C, de la diferencia, ¿no? Entonces, son las fórmulas contrarias, al revés, de cuánto en cuánto estamos viendo que va el valor mínimo al valor máximo de cada intervalo. Entonces, aquí dice que va de 3 en 3. 3.5 más 3, 6.5 más 3, 9 puntos. Esa es la amplitud, el ancho del intervalo. Para quien me ha preguntado acerca de la amplitud de ese ejercicio. Bueno, entonces es la aplicación de la moda. La otra medida es la mediana. La mediana es la tercera medida que no sé si vayamos a lograr a ver. La mediana es la primera variable estadística cuya frecuencia acumulada excede a la mitad del número de datos. O sea que esta medida me dice qué valor se encuentra exactamente al centro de los datos sin importarnos el tipo de dato y además debe estar ordenado. Eso dice este concepto. La mediana de un número de observaciones es el valor medio o central o el promedio de ellos. Entonces, veamos en qué consiste. Si el número de datos es impar, la media coincide con el dato que ocupa el lugar central. Imaginemos que estamos hablando de 5 datos. La mediana es el tercero, pero siempre y cuando estos estén ordenados. Y si es par, será la media aritmética, ¿no? Por eso tenemos esta formulita. Si es impar, la media estará en el lugar n más 1 entre 2. Si es par, la mediana está en el lugar de n entre 2. Creo que esto está al revés, pero veamos con un ejemplo. Si tenemos 2, 4, 6, 8, 9 datos y están ordenados, 17, 19, 23, hay que verificar, si no ordenarlos, entonces contamos. ¿Cuál cae al medio? 2, 4 tendría por este lado, 2, 4 por este lado, y como son 9 datos, este valor es la mediana. No me importa si este pudo haber sido 1 y este 1.000.000. O sea, ¿qué estamos tratando de decir? Que no estamos analizando el valor, sino el espacio que ocupa dicha variable. Entonces, cuando es impar, es fácil, Cuando el valor es par, 2, 4, 6, 8, ¿qué ocurriría con nuestro análisis? Diríamos 4 a este lado y 4 a este lado. ¿Cuál es el valor de la mediana? No tengo, está aquí. Entonces, como ese es el concepto correcto, lo que dice la teoría es que debemos sacarle el promedio a los dos valores centrales.
18 más 23 dividido entre 2. ¿Cuál había sido la mediana? 20.5. O sea, ese valor es la mediana que estaría más o menos aquí. Entonces es la forma de ubicar a la mediana, siempre y cuando esté ordenado nuestro conjunto de datos. Yo creo que vamos a quedarnos aquí. Nuevamente